Muy bien, pues cerramos la parte que teníamos o estábamos desarrollando en la relación con los padres con un espacio que no vendría mal que tuviera un poquito de revolución, en puesta en escena y en contenido, y son las reuniones con padres. Cada vez más es un reto que vengan a las reuniones. Quizá todavía la que se salva un poquito, pero también empieza a decaer, es la primera reunión de curso, que es fundamental. Pero tenemos un problema a la hora de que los padres acudan al colegio, un problema muy serio, que antes afectaba solamente a secundaria, pero que ahora también está empezando a afectar a los al tercer ciclo de primaria, y va hacia abajo. Entonces, en esa línea nos parecía interesante cambiar el modelo. ¿Por qué razones? No solamente porque acudan, sino por cambiar el papel que les damos a los padres en el colegio. Echad un vistazo al perfil que tienen la mayor parte de las reuniones con ellos, sobre todo la reunión de comienzo de curso. El perfil que les solemos dar o el papel que les asignamos es el papel de las personas que van a recibir información. Las reuniones de principio de curso tienen tal cantidad de contenido informativo que ni es procesado por ellos, porque ya es mucho. Dicen en comunicación que los mensajes deben ser cortos, claros y con afán de permanecer. Cuando hacemos órdenes del día con más de 5, 6, 7 puntos, ahí yo creo que nos aceleramos todos. En comunicación hay que ser más humilde. Entonces, damos muchísima información que al final no termina siendo procesada. Y como además todo es informativo, el sentimiento, la sensación que tienen los padres es que la función educativa es exclusivamente nuestra y que ellos solamente tienen el papel de recibir, es decir, que su deber es ser informados y después pedir que eso que les hemos dado y de lo que les hemos informado, pues que lo cumplamos. En ese aspecto, os proponemos ahí introducir algunos elementos que les hagan sentir, descubrir, experimentar que este es un trabajo de equipo. Y me centro primero en la primera reunión de curso. La mayor parte de las veces, en la mayoría de los colegios, es en el salón de actos. Tenemos una parte común en la que aparecen todo el staff de la dirección más los tutores. Estamos a veces ahí arriba, colocados uno detrás de otros, a veces 8 personas, 7 personas, todos prometemos que vamos a hablar 5 minutos, luego siempre es un poco más y al final, en esa primera parte de presentación del curso, a veces se van 3/4 de hora, incluso 1 hora. Es una información muy densa, con mucho contenido y no siempre visualizada en un buen PowerPoint o en un Prezi o con imágenes o algún corto, es decir, con alguna imagen o vídeo que la fije, muy extensa y a veces, desgraciadamente, muy repetitiva. A veces hay padres que cuando ya es el tercer hijo que pasa por el mismo curso, tienen la sensación de que se puede sentar al final del salón de actos y utilizar un rato el móvil si tiene alguna cosa urgente porque le están dando la misma información que cuando su hijo entró en el colegio. Y no hay aprendizaje y no hay atención si no hay desubicación. Es decir, si yo creo que ya sé lo que me van a decir, no escucho. Entonces, sí es muy importante que les descoloquemos y que sinteticemos muy bien la información inicial. La propuesta que nosotros hacemos cuando hacemos el trabajo de los talleres con tutores es que condensemos la información. Es decir, toda esa información que es fundamental la podemos tener... ¿Me paro? Toda esa información que es fundamental la podemos colgar en la web del colegio. En la reunión sería muy importante que el equipo de tutores y el equipo educativo del curso o de la etapa, depende a quién hayáis reunido, seleccionemos muy bien qué 3 objetivos de aprendizaje tenemos. Es decir, qué 3 cosas se tienen que llevar los chicos de este curso. ¿Cuáles son las 3 estrategias que todo el equipo educativo de cuarto de secundaria, de tercero de primaria, va a desarrollar este año, independientemente de cuál sea su materia, su asignatura, su área de trabajo? Es decir, ¿qué 3 herramientas van a ser comunes a todo el equipo educativo? Y una herramienta en la que les pedimos a los padres que formen equipo con nosotros. Todo ese planteamiento que os hacemos tiene que ser muy dinámico, muy concreto y muy visual.
Tened en cuenta que la inteligencia se mueve por afecto, ¿eh? Y que todos tendemos más a fijar una idea cuando está bien subrayada por una imagen, por una anécdota, por algo que nos haga sonreír. Entonces, en ese aspecto tenemos que comunicar bien y además tenemos que demostrar que los profes somos muy buenos comunicadores. Es decir, somos personas para las que la herramienta de la comunicación es central en su trabajo, ¿eh? Y a veces cuando trabajamos y hablamos con los padres somos muy estáticos, muy poco dinámicos, ¿eh? Teníamos ahí que ser más eficaces, más eficientes, más seductores porque lo podemos hacer. ¿Y dónde viene la vuelta de tuerca? La primera es en la síntesis de la información y en la visualización. Y la segunda vendría en ese tiempo que los tutores tenemos para reunirnos con los padres de mi curso. Es decir, cuando yo me reúno con los padres de tercero D, que es mi clase, ¿eh? Que por cierto, esa era la sección en la que yo era tutora, ¿eh? La D. Entonces, me reúno con los padres de tercero D. Y ahí a veces lo que hacemos los tutores es o atender preguntas concretas o bien hacer otra vez una presentación un poco más específica, pero otra presentación del curso, con lo cual conseguimos poca atención. Si encima además nos ha coincidido el día de la primera reunión con Copa de Europa, pues la vida es un poquito complicada porque se nos desenchufa el personal con mucha facilidad, ¿eh? Entonces, la idea sería en esa segunda parte con nosotros que sí que diéramos 3 avisos fundamentales o nucleares que tienen que tener claro de cuándo nos vamos a ver, los horarios, pero sabiendo que eso está en la web y que también tienen espacios con sus hijos donde pueden encontrarlo. Y lo interesante sería en esos 3/4 de hora que pudiéramos tener con ellos, e incluso más, porque la primera reunión debe ser, la primera parte no debería durar más de 20 minutos, ¿eh? En esa segunda parte hacer un pequeño taller. ¿Y hacer un taller en qué sentido? El taller consistiría en poner a los padres a pensar cómo llevar a cabo esa estrategia que les hemos propuesto en la primera parte, qué dificultades tienen, qué puntos fuertes tienen, qué cosas les cuestan más, es decir, ponerles a pensarse como educadores, que es lo que son. Cuando les ponemos a plantearse las cosas que más nos cuestan cuando educamos, las más fáciles, conseguimos de ellos una receptividad y una cercanía que es fundamental para formar equipo. Todos somos muy buenos cuando miramos. Y a veces a los padres les dejamos el papel de mirar, que es un papel que termina derivando en pasividad o en soberbia. Y deberíamos incluir más espacios de taller, plantearles preguntas, incluso podríamos crear, para responder a esa estrategia, un caso típico de tercero de la ESO. Hablo de ese, puedo hablar de segundo de primaria, es decir, un caso típico que es el que más se nos repite con dificultades de mejora que tienen los chicos en cada uno de los cursos y donde padres y profesores podemos formar un equipo estupendo. Ahora aquí no tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero podríamos hacer una dinámica muy rápida que no nos dé vértigo. Cuidado con poner a los padres en grupo a hablar, sin un soporte. Es decir, les dais un caso, supongamos, o un fragmento de una película, les pedís que vean las dificultades para llevar a cabo una estrategia de mejora, los puntos fuertes, las áreas de mejora, y les pedís que se comprometan en una estrategia, que crean ellos que mejoraría la situación que les hemos presentado. Y todo eso no lo pueden hacer oralmente, sino que les dais papeles o rectangulares o de colores o folios, de manera que podamos hacer un mapa de estrategias al final de la reunión donde se visualicen acuerdos y estrategias comunes que vengan a ayudarnos en esa que nos hemos planteado en común. En este momento, mientras os estaba hablando, he echado de menos un poco una pizarra donde podáis verlo, pero como vamos a incluir un soporte en diapositivas, vais a poder visualizar un poco la propuesta de técnica que os hemos hecho, pero que no olvidemos de fondo que dejemos de tratar a los padres como espectadores o consumidores educativos. Es decir, que la metodología de trabajo que utilicemos con ellos les transforme también, les devuelva la conciencia de que son educadores y de que las estrategias que ellos eligen para educar afectan a sus hijos y son parte también del instrumento que hace que el proyecto educativo con un niño funcione o no funcione. A veces también tenemos una segunda reunión de curso. Bueno, esa segunda reunión de curso puede ser bastante más creativa. Y ahí es muy interesante, en función del tema que hayáis elegido, puede ser muy interesante
que vengan los niños como especialistas en hijos, ¿eh? Esa propuesta os puede dar mucho juego. Normalmente, en muchos de los centros ya la hacéis y la hacemos en secundaria. Pero yo os invitaría, si hacemos muy bien la metodología, que lo hiciéramos también con los pequeños, porque a veces tendemos a pensar que las neuronas son producto de la estatura, pero los pequeños son unos tipos muy interesantes a los que tendemos a subestimar, ¿eh? Y no estaría nada mal incorporarlos ahí. Entonces, de fondo, en los dos tramos que hemos hablado con los padres, importantísimo, hacer buenas preguntas para implicarles en soluciones en las que todos nos podamos sumar y tener la sensación de que realmente formamos un equipo educativo, ¿eh? Y que en ese equipo educativo la labor de fondo que ellos hacen antes de que los niños empiecen la escuela y dentro de la escuela es fundamental. El colegio ayuda mucho, pero no puede resolver el proyecto educativo, que es un proyecto hermosísimo, pero muy complejo, en el que no están solamente implicados, o no estamos solamente implicados los especialistas, sino que es la expresión de un proyecto de futuro en el que estamos todos. Ha salido la palabra futuro, que es con la que hemos empezado, pues vamos a cerrar aquí. Ojalá que alguna de las pistas que os hemos dado, que os he dado, que hemos compartido aquí, os ayuden a pensar. Han sido pequeños flashes, pero a partir de esas ideas, pues a lo mejor un tutor o un grupo dice, bueno, pues esta idea me parece interesante. Los grandes cambios no existen, sino a fuerza de cambios pequeños. A lo mejor este año cambiamos un tema de tutoría, o mejoramos un poco más la entrevista con un alumno, o una de las entrevistas con padres más difíciles me la he planteado mejor. Y el año que viene ese pequeño cambio me ha parecido tan interesante que va generando en cascada pequeños cambios que se suman y a través de los cuales pues hacemos de la escuela un sitio de referencia, sobre todo ahora que nos estamos reinventando como espacio de aprendizaje. Muchísimas gracias si habéis conectado y nada más, saldrá la referencia de nuestro correo electrónico, de nuestra web, por si queréis escribirnos, y gracias a SM Conectados y a Ana, que nos ha invitado, y aunque no la habéis visto, está por aquí, y nos ha invitado a estar con vosotros. Pues nada, buen día.